Hola, bienvenido a Billy. Gracias por estar aquí. Esperamos que disfrutes este contenido y que tengas un día increíble. Vamos a empezar. El reloj de péndulo en la sala principal marcaba cada segundo como si quisiera recordarle a Camila que la espera ya no tenía sentido. El sonido metálico del mecanismo antiguo retumbaba contra las paredes de aquella casona enorme en las lomas de Chapultepec, una residencia que en otras circunstancias habría irradiado calidez, pero que esa noche se sentía como un mausoleo con las luces encendidas. Sobre la barra de granito oscuro de la cocina descansaba un pastel de 3 leches decorado con fresas frescas y 2 velitas plateadas con los números 3 y 0. Las llamas habían comenzado a consumir la cera desde hacía más de una hora, y ahora los hilitos de parafina derretida escurrían en silencio sobre la crema batida, deformando la superficie del postre como si el propio pastel supiera que nadie iba a soplar esas velas. Camila estaba sentada en uno de los bancos altos de la barra, con la espalda ligeramente encorvada y las manos entrelazadas sobre la falda de su bata de algodón color terracota. No llevaba maquillaje. No lo necesitaba. Su rostro moreno claro, de pómulos altos y pestañas espesas, conservaba esa belleza natural que no depende de productos ni de esfuerzos. Pero esa noche, debajo de sus ojos oscuros, se dibujaban unas sombras violáceas que delataban noches acumuladas de insomnio y una fatiga emocional que ya no cabía dentro del pecho. Hoy cumplía 30 años. 30. Esa cifra que para muchas mujeres representa un parteaguas, un momento para hacer balance, para celebrar lo construido, para mirar hacia adelante con la certeza de que lo mejor está por venir. Camila había imaginado esta noche de otra manera. Rodrigo, su esposo, le había prometido llegar temprano de la oficina. «No hagas planes, mi amor. Tengo algo preparado para ti». Ese fue el último mensaje que recibió a las 4 de la tarde. Un mensaje que la hizo sonreír frente a la pantalla del celular como una adolescente. Ahora faltaban 10 minutos para la medianoche. El teléfono de Rodrigo mandaba directo a buzón. Camila había perdido la cuenta de las llamadas realizadas. 15, 20, tal vez 30. Cada intento terminaba con la misma grabación automatizada. Esa voz femenina insoportablemente neutral, que repetía que el número se encontraba fuera del área de servicio. Camila dejó el celular boca abajo sobre el granito, como si castigara al aparato por no darle respuestas. Seguramente se le descargó la batería, se decía a sí misma. O se quedó atrapado en el tráfico de periférico. Eso pasa todos los viernes. Pero otra voz interior, más oscura y más honesta, le susurraba que algo no estaba bien, que ese silencio no era normal, que los hombres que realmente quieren llegar a casa encuentran la manera de avisar. El timbre de la entrada principal perforó el silencio. Camila se sobresaltó. Su corazón dio un vuelco instantáneo y una oleada de alivio le recorrió el cuerpo entero. Se bajó del banco, se alisó la bata con las palmas de las manos, se pasó los dedos rápidamente por el cabello suelto y caminó hacia la puerta con pasos apresurados. Compuso en su cara la mejor sonrisa que pudo fabricar, una sonrisa generosa que decidió perdonar antes de reclamar, porque así era Camila. Primero el amor, después la queja. Giró la cerradura, jaló la puerta pesada de madera tallada y abrió la boca para decir algo cariñoso. Las palabras murieron antes de nacer. No era Rodrigo. Frente a ella, bajo la luz amarillenta del porche, había una mujer joven que no podía tener más de 23 o 24 años. Era guapa, de una manera agresiva y deliberada. Llevaba el rostro pintado con capas de maquillaje que parecían aplicadas con la precisión de una profesional. Labios rojos intensos, ojos delineados con trazos felinos, pestañas postizas que proyectaban sombras sobre sus pómulos. Vestía un vestido negro corto que apenas le cubría los muslos, con un escote profundo que dejaba poco a la puna. Imaginación. Un perfume dulzón y penetrante se adelantó a ella como una advertencia. La desconocida miró a Camila de arriba abajo con una lentitud calculada, como quien evalúa una pieza de mobiliario viejo que pronto será reemplazada. Una mueca se formó en la comisura de sus labios pintados. No era exactamente una sonrisa. Era algo más parecido al gesto de quien ya sabe el final de un chiste que tú todavía no escuchaste. «¿Usted es Camila Estrada?», preguntó la mujer sin saludar, sin presentarse,
sin el más mínimo preámbulo de cortesía. Algo frío y viscoso comenzó a descender por la columna vertebral de Camila. Un presentimiento. Esa clase de intuición que las mujeres reconocen antes de que la razón pueda procesarla. Pero se mantuvo erguida, apretó los dientes detrás de los labios cerrados y respondió con voz controlada. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted? ¿Y qué hace tocando mi puerta casi a medianoche?» La mujer ladeó la cabeza con una teatralidad ensayada. Extendió una mano delgada con uñas acrílicas color vino y le ofreció un sobre amarillo tamaño carta, grueso, con peso. «Me llamo Marisol», dijo, acercando el sobre al pecho de Camila como quien entrega una notificación oficial. «Esta noche soy simplemente la mensajera. Traigo algo que usted necesita ver». Camila tomó el sobre con dedos que empezaban a temblar sin su permiso. En la parte frontal, con una caligrafía que conocía tan bien como su propio reflejo en el espejo, estaba escrito su nombre. Era la letra de Rodrigo. Esas A, con la colita alargada, esas E, que nunca cerraba del todo. Era su letra, inconfundible. «¿Qué es esto?». La voz de Camila se fracturó casi imperceptiblemente. Marisol avanzó un paso. La distancia entre ellas se redujo a centímetros. Camila pudo oler, debajo del perfume empalagoso, un rastro de cigarro y alcohol. La mujer acercó los labios al oído de Camila y habló despacio, saboreando cada sílaba como si fueran caramelos. «Son los papeles del divorcio. Ya están firmados por él. Usted nada más tiene que poner su nombre y se acabó». El mundo se detuvo. No es una metáfora. Para Camila, en ese instante preciso, el universo dejó de girar. El sonido de los grillos en el jardín desapareció. El zumbido lejano del tráfico nocturno se silenció. Hasta el latido de su propio corazón pareció suspenderse durante un segundo eterno, como si su cuerpo necesitara congelarse para absorber el golpe antes de desmoronarse. Papeles de divorcio. En su cumpleaños. Enviados por su esposo. Entregados por esta mujer. Marisol retrocedió medio paso, cruzó los brazos sobre el pecho y observó a Camila con una satisfacción que no se molestó en disimular. Estaba esperando el espectáculo. Quería gritos, lágrimas, jalones de pelo, súplicas. Quería sentirse poderosa frente a la esposa destrozada. «Rodrigo no pudo venir personalmente», continuó Marisol con una voz que pretendía sonar compasiva, pero que destilaba veneno. «Puro, pobrecito, estaba agotadísimo. Se quedó dormido en mi departamento. Parece que vivir con usted lo tenía muy desgastado». Cada palabra fue una aguja clavada en el centro del pecho de Camila. Se quedó dormido en mi departamento. La imagen se formó involuntariamente en su cabeza. Rodrigo acostado en sábanas ajenas, el cuerpo relajado, la respiración tranquila, mientras ella, como una tonta, lo esperaba con un pastel y velas encendidas. La náusea le subió a la garganta, pero Camila no era de las mujeres que se derrumban frente al enemigo. Respiró hondo. Una inhalación larga, profunda, que le llenó los pulmones de aire nocturno y de una determinación que ella misma no sabía que poseía. Apretó el sobre amarillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su rostro, que segundos antes reflejaba el impacto devastador de la noticia, se fue transformando lentamente en una máscara impenetrable. Fría, serena, peligrosamente tranquila. Miró a Marisol directamente a los ojos. No hubo lágrimas, no hubo insultos, no hubo un solo temblor visible. El silencio de Camila descolocó a Marisol. La sonrisa triunfante de la joven vaciló. No entendía por qué esta mujer no estaba tirada en el piso llorando. «Gracias por tomarse la molestia de venir hasta acá», dijo Camila finalmente. Su voz era plana, controlada, con una serenidad que resultaba más inquietante que cualquier grito. «Que le vaya bien de regreso». Y antes de que Marisol pudiera articular una respuesta, Camila dio un paso atrás y cerró la puerta. El golpe seco de la madera retumbó en el vestíbulo. Camila se recargó contra la superficie fría de la puerta. Las piernas le temblaban como si estuviera parada sobre un temblor, pero se obligó a mantenerse de pie. No se iba a caer. No ahora. Con pasos vacilantes regresó a la cocina. Las velas del pastel se habían extinguido solas. Solo quedaban 2 manchas negras de cera endurecida sobre la crema blanca.
Camila dejó el sobre del divorcio junto al pastel, el regalo de cumpleaños más devastador que había recibido en toda su existencia. Se quedó mirando los restos de las velas. Pasaron por su mente los rostros de Rodrigo y de doña Graciela, su suegra, esa mujer que nunca la consideró suficiente. Todo este tiempo Camila había callado, había cedido, había soportado críticas disfrazadas de consejos, había tragado humillaciones con sonrisas, había dado lo mejor de sí sin pedir nada a cambio. Y esta era la recompensa. «Feliz cumpleaños, Camila», se susurró a sí misma en la oscuridad de la cocina. Cerró los ojos. No sopló las velas porque ya no había velas que soplar. Pero algo se apagó dentro de ella. La última chispa de ingenuidad. La última gota de esperanza ciega en un matrimonio que llevaba años desangrándose en silencio. Y al mismo tiempo, en ese preciso instante, algo nuevo se encendió. Una determinación ardiente, mucho más intensa que cualquier llama de cumpleaños. Sí. Querían una separación. Camila se las iba a dar con gusto. Pero no se iría con las manos vacías. Les iba a enseñar el verdadero significado de la palabra pérdida. La luz del amanecer se filtró por las cortinas gruesas del dormitorio principal y encontró a Camila ya despierta. No había dormido más de 2 horas, pero cuando abrió los ojos, no había confusión ni desorientación. La realidad le cayó encima de golpe, completa, sin anestesia. El sobre amarillo, Marisol, el divorcio. Todo estaba ahí, intacto, esperándola como una pesadilla que no se borra con el despertador. Se levantó de la cama con movimientos deliberados. El otro lado del colchón estaba liso, frío, sin arrugas. El aroma de la loción de Rodrigo que solía impregnarse en la almohada ya casi no se percibía, sustituido por la certeza amarga de la traición. Camila caminó hasta el tocador y se enfrentó a su propio reflejo. Rostro pálido, ojeras marcadas, pero los ojos le brillaban con un filo nuevo, acerado. Ya no era la mujer que esperaba mansamente la noche anterior. Algo se había roto, sí, pero en su lugar había crecido algo más fuerte. Mientras tanto, en un departamento del centro de la ciudad, Rodrigo despertó enredado en sábanas que no eran las suyas. Lo primero que hizo fue buscar el celular en la mesita de noche. Revisó la pantalla con el ceño fruncido. Nada. Ni una llamada perdida de Camila, ni un solo mensaje de reproche, ni una cascada de textos desesperados preguntando dónde estaba. «Qué extraño», murmuró. Normalmente, si llegaba media hora tarde sin avisar, Camila le mandaba 4 mensajes seguidos. Rodrigo sonrió con un gesto de suficiencia. «Debe estar destrozada», pensó. «Seguramente se pasó toda la noche llorando abrazada a nuestras fotos de boda». La idea lo hizo sentirse importante, deseado, central. Se sentía el eje del universo de su esposa, el premio que todas las mujeres querrían tener. Decidió que Camila merecía sufrir un poco más. Dejó el celular, se cubrió con las sábanas y volvió a dormirse con la satisfacción del que cree que tiene el control absoluto. En la casona de Lomas de Chapultepec, Camila ya estaba vestida. Llevaba un traje sastre gris oscuro, el cabello recogido en un chongo bajo, aretes discretos. Se dirigió al pequeño estudio que usaba como oficina personal, ese cuarto que Rodrigo despreciaba como el rincón donde Camila finge trabajar. Sobre el escritorio de caoba descansaba una carpeta azul con el borrador final de la propuesta para el proyecto más ambicioso de la constructora, donde Rodrigo era director comercial. Un contrato multimillonario para la edificación de un complejo de oficinas en Santa Fe. Este era el secreto que nadie conocía. Rodrigo era la cara del negocio, el hombre carismático, el de la sonrisa ancha y el apretón de manos firme, el que sabía cómo entretener a los inversionistas con anécdotas y promesas grandilocuentes durante las cenas de negocios. Pero el cerebro detrás de cada estrategia, cada cálculo financiero, cada análisis de riesgo, cada presentación que arrancaba aplausos en la sala de juntas, era Camila. Ella era quien se desvelaba corrigiendo las hojas de cálculo de Excel que el equipo de Rodrigo entregaba llenas de errores. Ella era quien redactaba los argumentos que Rodrigo memorizaba en el carro camino a las reuniones. Ella era quien convertía ideas vagas en propuestas blindadas. Camila extendió la mano hacia la carpeta azul. La abrió. Vio las hojas marcadas con notas adhesivas amarillas
que señalaban los errores de cálculo del equipo de Rodrigo. Errores que, si no se corregían, le costarían a la empresa millones de pesos. Normalmente, Camila se habría levantado a las 5 de la mañana para hacer las últimas correcciones, preparar tarjetas con los puntos clave y asegurarse de que todo estuviera impecable para que Rodrigo brillara. Esa mañana, Camila cerró la carpeta. La dejó exactamente donde estaba, con todos los errores intactos, todas las fallas sin corregir. «Mucha suerte, Rodrigo», murmuró con frialdad, y salió de la habitación. Estaba recogiendo las llaves del carro cuando el celular vibró dentro de su bolsa. La pantalla mostraba «Suegra». Camila respiró profundo antes de contestar. «¿Bueno?». La voz estridente de doña Graciela explotó al otro lado de la línea como una olla de presión sin válvula. «Camila, ¿se puede saber qué clase de esposa eres? Acabo de hablar con Rodrigo y me dice que anoche no fue a la casa porque se sentía asfixiado. ¿Qué le hiciste a mi hijo para que no quiera estar en su propio hogar?». Camila cerró los ojos un instante. Rodrigo había manipulado la versión de los hechos, como siempre. El hijo adorado jamás podía ser culpable de nada. «Una esposa debe saber atender a su marido», continuó doña Graciela en tono de sermón. «Pero tú andas metida en tus trabajitos, siempre con la computadora, descuidando tu matrimonio. Eso Rodrigo busca aire fresco afuera. Si se destruye tu hogar, va a ser tu culpa por no saber cuidar a un hombre». Eran palabras que Camila había escuchado docenas de veces. Antes la hubieran llenado de culpa y la habrían empujado a esforzarse más, a cocinar mejor, a callarse más, a ser más sumisa. Pero esa mañana sonaban diferentes. Sonaban como el remate de un chiste cruel del que ella ya conocía la punchline. Doña Graciela no sabía que el aire fresco que buscaba su hijo incluía meterse en la cama de otra mujer y mandarle los papeles del divorcio a su esposa como regalo de cumpleaños. «Tiene razón, señora. Perdón por no haber sido mejor esposa», respondió Camila con una voz tan calmada que produjo un silencio desconcertado al otro lado de la línea. Doña Graciela, acostumbrada a las lágrimas y las justificaciones de su nuera, no supo qué hacer con esa serenidad inesperada. «Bueno, solo te llamaba para que lo tengas presente. No avergüences a la familia». La llamada se cortó. Camila guardó el teléfono, salió de la casa y subió al carro. El aire fresco de la mañana capitalina la recibió con ese olor característico a ciudad enorme. Una mezcla de gasolina, tierra mojada y pan recién horneado de alguna panadería cercana. Pero Camila no se dirigió a su oficina. Encendió el motor, conectó el celular al Bluetooth y marcó un número que tenía guardado para una emergencia que siempre rezó que nunca llegara. «Buenos días, señora Estrada», contestó una voz grave y profesional. Era el licenciado Mendoza, el abogado de confianza de su difunto padre, el mismo que había administrado los bienes personales de Camila durante años. «Buenos días, licenciado. Disculpe que lo moleste tan temprano. ¿Tiene un espacio hoy? Necesito firmar unos documentos importantes». «Por supuesto. ¿Se trata de alguna inversión o de bienes inmuebles?». Camila fijó la mirada en Paseo de la Reforma, que se abría ante ella como una arteria, interminable de asfalto y posibilidades. «No, licenciado. Es sobre mi estado civil. Necesito que prepare un borrador de contrademanda y que audite nuevamente todos los activos a mi nombre. Quiero dejarlo todo perfectamente limpio. No quiero que ni una sola cuchara de mi patrimonio quede en manos ajenas». Hubo un breve silencio al otro lado, seguido de la voz serena y comprensiva del licenciado Mendoza. «Entendido, señora Estrada. La espero en mi despacho a las 10». Camila colgó. Su carro se deslizaba entre el tráfico matutino de la Ciudad de México, esa selva de claxones y microbuses que para cualquier otro sería un infierno, pero que para ella, esa mañana, se sentía como un camino de liberación. No había vuelta atrás. Rodrigo y su familia habían tocado los tambores de guerra de la manera más cobarde y dolorosa posible. Camila iba a terminar esa guerra de la forma más elegante y devastadora. Ellos pensaban que ella era una mantenida que vivía a la sombra del éxito de Rodrigo. Muy pronto iban a descubrir quién era el verdadero árbol que les daba sombra, y lo que sucede cuando ese árbol se arranca de raíz. En el departamento de Marisol, la mañana le sentaba de manera diferente a Rodrigo. No olía a las infusiones de hierbas que su madre preparaba en casa,
ni se escuchaba el tecleo constante de la laptop de Camila desde el amanecer. Solo sonaba una cumbia suave desde una bocina portátil y flotaba el aroma del café soluble que Marisol le había preparado. Rodrigo se estiró en el sofá de vinil. Bebió su café con azúcar y sonrió ampliamente. Se sentía como si le hubieran quitado una losa de cemento de encima. Se sentía soltero otra vez, libre, y lo más importante, valorado. ¿Te gustó el cafecito, mi rey?, preguntó Marisol saliendo de la cocineta con un plato de molletes con los bordes quemados. Para Rodrigo, esos molletes chamuscados le parecían más apetitosos que los desayunos balanceados que Camila siempre le preparaba con sus regaños de «no comas tanta grasa y cuida tu colesterol». «Está riquísimo, Marisol. Tú sí sabes lo que necesito. En la casa todo era prohibiciones. Que no comas esto, que no tomes lo otro. Todo controlado». Era sofocante. Marisol se sentó en el descansabrazos del sofá y rodeó el cuello de Rodrigo con sus brazos. «Ay, mi rey hermoso, un hombre tan exitoso como tú no merece que lo controlen, merece que lo consientan». Esa tal Camila no supo valorar lo que tenía. Rodrigo infló el pecho de orgullo. Los halagos de Marisol eran gasolina directa para su ego maltrecho. Así es. ¿Quién cree que pagaba todas las cuentas? ¿Quién compró esa casota enorme? Yo, Marisol, con mi esfuerzo, con mis presentaciones, con mis desveladas. Camila nada más se la pasaba sentada frente a su computadora, haciéndosela importante. «No te preocupes, mi amor», susurró Marisol al oído de Rodrigo. «En cuanto se firme todo el divorcio, vamos a vivir como reyes. Tú, yo y la fortuna que tanto te costó construir. Y vamos a redecorar esa casona. No me gustan los colores que tiene. Son muy aburridos. Lo que tú quieras, princesa. En cuanto Camila haga sus maletas y se largue, la casa es toda tuya para que la pongas como se te antoje». Rodrigo miró su reloj caro, comprado a meses sin intereses con la tarjeta de Camila, aunque eso él ya lo había olvidado, y se preparó para ir a la oficina, lleno de la convicción de que el mundo estaba en la palma de su mano. Mientras Rodrigo se deleitaba en su espejismo de poder, en un elegante despacho sobre Paseo de la Reforma, en pleno corazón financiero de la Ciudad de México, reinaba un ambiente completamente distinto. Silencioso, profesional, quirúrgico. Camila estaba sentada frente al licenciado Mendoza. Entre ellos se acumulaba una montaña de documentos legales, escrituras, certificados de propiedad, estados de cuenta bancarios e informes financieros. El licenciado Mendoza, un hombre canoso de lentes gruesos, modales pausados, revisaba cada página con meticulosidad. «Dígame, licenciado, ¿cuál es mi situación real?», preguntó Camila. Su rostro no mostraba angustia ni tristeza, solo la agudeza de una empresaria realizando una auditoría de resultados. El licenciado Mendoza cerró la última carpeta, se quitó los lentes y miró a Camila con una leve sonrisa de admiración. «Señora Estrada, me temo que su esposo, el señor Rodrigo Herrera, y su abogado, se van a llevar una sorpresa bastante desagradable». «¿A qué se refiere?». «Lo más probable es que piensen que pueden reclamar la mitad del patrimonio familiar en la repartición de bienes», explicó el licenciado señalando la pila de documentos. «Pero los números cuentan otra historia. Veamos los hechos». El licenciado tomó la escritura de la casona familiar. «Esta propiedad en Lomas de Chapultepec, usted la adquirió 3 meses antes de contraer matrimonio, con recursos provenientes de la herencia de sus padres. Legalmente, esto es un bien propio. El señor Herrera no tiene ni el 1% de derecho sobre este inmueble». Camila asintió. Recordaba ese momento con claridad. Rodrigo recién arrancaba su carrera y no tenía un peso ahorrado. Fue Camila quien compró la casa para que tuvieran un hogar digno después de casarse. «Ahora, la cartera de inversiones», continuó el licenciado abriendo el siguiente expediente. «La cuenta de inversión principal está registrada exclusivamente a nombre de usted. Los fondos provienen de sus bonos anuales como consultora financiera y de los rendimientos de sus inversiones personales. Aunque el señor Herrera depositaba dinero mensualmente para los gastos del hogar, los extractos bancarios demuestran que esos recursos se destinaron íntegramente a los gastos corrientes de la casa, al costoso estilo de vida del propio señor Herrera y a los gastos médicos regulares de la madre de él». Camila sonrió con amargura.
Nunca había cuestionado quién, pagaba qué. Mezcló sus finanzas para cubrir las carencias de su marido sin que él se sintiera disminuido. Lo dejó manejar un carro comprado con dinero de ella. Lo dejó usar un reloj pagado a meses con la tarjeta de ella. Lo hizo para proteger el orgullo frágil de Rodrigo. Entonces, en resumen, concluyó el licenciado Mendoza, si se divorciaran hoy, el señor Herrera saldría de este matrimonio, literalmente, con la ropa que trae puesta, un auto prestado por la empresa que no le pertenece, y lamento decirlo, una cuenta personal con un saldo muy bajo debido a retiros constantes de efectivo. Camila se reclinó en la silla. Un suspiro largo escapó de sus labios. No era un suspiro de alivio. Era una mezcla de compasión e ironía devastadora. Rodrigo se creía un rey millonario. Creía que estaba desechando a una esposa parásita. No tenía la menor idea de que Camila había sido quien construyó el reino en el que él simplemente se había sentado a disfrutar del trono. Ahora era el propio Rodrigo quien pedía bajarse. Rodrigo siempre dijo que yo lo asfixiaba con mis controles financieros, murmuró Camila con la mirada perdida en los ventanales del rascacielos. Pensaba que yo era tacaña, que lo limitaba. No entendía que yo administraba todo pensando en nuestro futuro. Pero si él decidió destruir la jaula que en realidad lo protegía, que así sea. Volvió a mirar al licenciado Mendoza. Sus ojos eran ahora fríos, decididos, implacables. Proceda con los trámites, licenciado. No le revele nada sobre estos activos todavía. Déjelos volar alto en su fantasía. Déjelos celebrar su victoria vacía. ¿Está segura? Completamente. La caída desde lo alto duele mucho más que caer cuando ya estás en el piso. Quiero ver sus caras cuando descubran que la fortuna por la que peleaban era solo una casa prestada cuyo dueño ha venido a pedir las llaves de vuelta. Camila se despidió con un apretón de manos. Salió del despacho del Pontel. Licenciado Mendoza con paso firme. El escenario ya estaba trazado en su mente con la precisión de un arquitecto. El arrogante Rodrigo, la ambiciosa Marisol y la altanera doña Graciela estaban celebrando una fiesta en un barco que se hundía, y Camila acababa de llevarse el único bote salvavidas. Pasó una semana. Camila seguía viviendo en la casona, pero su espíritu ya no habitaba ese lugar. Era solo un cuerpo que esperaba el momento preciso para soltar todo. Una tarde, el sonido de un motor estacionándose bruscamente en la entrada rompió la calma. Camila, que leía un libro en la sala, no se inmutó. Sabía quién había llegado. Los pasos pesados de Rodrigo se acercaron, acompañados por el repiqueteo de unos tacones altos. La puerta principal se abrió sin tocar, sin pedir permiso. Rodrigo entró con aires de conquistador que regresa de la batalla. Detrás de él, colgada de su brazo, venía Marisol. La mujer llevaba un vestido de colores estridentes que desentonaba con la sobriedad elegante de la casa. Sus ojos recorrían cada rincón con avidez, evaluando los muebles, los cuadros, la decoración, como si estuviera calculando el precio de cada objeto. «¡Hijo! ¡Llegaste!», se escuchó la voz emocionada de doña Graciela desde la cocina. Salió apresurada, el rostro iluminado al ver a su primogénito, pero sus pasos se frenaron en seco al notar a la mujer desconocida pegada al brazo de Rodrigo. «Sí, mamá. Solo vine por un traje y unos papeles», respondió Rodrigo con una indiferencia que helaba la sangre. Sin el menor pudor de traer a su amante frente a su madre y su esposa, le dio una palmada en el dorso de la mano a Marisol. «Te presento, mamá. Ella es Marisol. Me ha estado cuidando toda esta semana. Sin ella no sé qué hubiera comido». Marisol, conocedora perfecta de su rol, soltó el brazo de Rodrigo y se acercó a doña Graciela con una dulzura estudiada. Le tomó las manos, le besó ambas mejillas. «Mucho gusto, señora. Rodrigo me habla maravillas de usted. Me dijo que se veía muy joven, pero es todavía más guapa en persona», dijo con una voz almibarada y ensayada. Le entregó una caja. «Le traje unos polvorones de la panadería que a usted le encanta. Rodrigo me dijo que son sus favoritos». El rostro de doña Graciela se transformó. Los halagos y los regalos eran la llave directa para abrir su corazón. Aceptó la caja encantada y miró a Marisol de arriba abajo con aprobación. «¡Ay, qué muchacha tan linda! No solo es bonita, sino detallista. Gracias, Marisol. Ya no hay jóvenes así, que se acuerden de una vieja como yo».
Y entonces doña Graciela elevó el tono de voz deliberadamente, lanzando una mirada venenosa hacia Camila, que permanecía sentada en el sofá con su libro, aparentemente indiferente a la función de teatro barato que se desarrollaba frente a ella. «Mira, Camila, así debería ser una esposa, como Marisol, cariñosa, detallista, que sabe ganarse a su suegra, no como tú, que parece que le hablas a una pared, siempre trabajando y descuidando a tu marido. Con razón Rodrigo no quiere estar en esta casa». Rodrigo carraspeó, inflando el pecho. «¿Escuchaste, Camila? Hasta mi madre sabe distinguir quién es de verdad y quién es pura apariencia». Marisol se tapó la boca y soltó una risita fingiendo timidez. Camila cerró el libro despacio. Levantó la mirada y observó a las 3 personas que tenía enfrente. A Rodrigo, pavoneándose como si exhibiera un trofeo. A Marisol, sonriendo triunfante al creer que ya tenía la plaza ganada. A doña Graciela, satisfecha de haber herido a su nuera una vez más. Camila se puso de pie. Su postura era erguida, elegante, con una dignidad que no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. No estaba enojada. Algo peor. El último residuo de cariño y respeto que le quedaba por Rodrigo y por su madre se evaporó en ese instante. Lo que tenía delante ya no era doloroso, era patético. Estaba viendo a 3 personas cavar su propia tumba mientras se reían entre ellas. «Que se diviertan», dijo Camila secamente. Ni un temblor en la voz. Miró a doña Graciela a los ojos y después desvió la mirada hacia Rodrigo. «Hacen una pareja perfecta. A los 3 les falta exactamente lo mismo». «Oye, cuida lo que dices», gritó Rodrigo con el rostro enrojecido. Pero Camila ya se había dado la vuelta. Subió las escaleras hacia el 2.º piso sin mirar atrás. Sus pasos resonaban firmes sobre la madera, dejando abajo a los 3 murmurando quejas. Al llegar a su recámara, Camila no lloró. Al contrario, se sintió increíblemente ligera. Su última duda acababa de disiparse. Abrió el cajón del tocador, sacó el sobre amarillo que Marisol le había entregado una semana antes. Extrajo la demanda de divorcio firmada por Rodrigo. Tomó una pluma de tinta negra y, sin vacilar un solo segundo, estampó su firma en la casilla de la cónyuge. El trazo fue firme, continuo, sin interrupciones. En el silencio de esa recámara, un matrimonio terminó oficialmente sobre el papel. Abajo se escuchaban las risas de Rodrigo, Marisol y doña Graciela, celebrando con polvorones su pequeña victoria. No sabían que la firma de Camila era el detonador de una bomba que acababa de activarse. Una bomba que iba a pulverizar toda la falsa comodidad de la que ahora disfrutaban. Camila guardó los documentos en el sobre y lo dejó en el lugar más visible de la cómoda. A la mañana siguiente, esos papeles estarían en manos del licenciado Mendoza. Y después, el verdadero juego comenzaría. El pasillo largo del juzgado familiar de la Ciudad de México olía a expedientes viejos y a desinfectante barato. Las bancas de madera estaban ocupadas por rostros sombríos, ojos hinchados de tanto llorar, mandíbulas apretadas por la rabia contenida. Parejas que alguna vez se juraron amor eterno ahora no podían ni mirarse a la cara. Pero entre toda esa gente que arrastraba el peso de una promesa rota, Camila estaba sentada con una calma que rayaba en lo sobrenatural. Llevaba una blusa de seda color crema y unos pantalones de vestir negros de corte recto. El cabello recogido en un chongo bajo que dejaba al descubierto un cuello limpio, sin joyería ostentosa. A su lado, el licenciado Mendoza revisaba unos documentos con la tranquilidad de quien repasa un menú antes de ordenar. En los rostros de ambos no había ni una sombra de ansiedad. Parecían 2 profesionales esperando una junta de negocios rutinaria, no un juicio de divorcio. Al otro lado del pasillo, Rodrigo no paraba de mover la pierna. Se aflojaba la corbata cada 30 segundos como si el nudo lo estuviera asfixiando. A su lado no había un abogado de prestigio, sino un joven pasante del departamento legal de su empresa, al que prácticamente había obligado a acompañarlo. Doña Graciela estaba sentada junto a su hijo, abanicándose sin cesar con un pañuelo bordado, a pesar de que el aire acondicionado del edificio funcionaba a toda potencia. «Tienes que ser firme, Rodrigo», susurró doña Graciela lanzando una mirada despectiva hacia Camila. «No te dejes intimidar si esa mujer empieza con sus cuentos de los bienes. Acuérdate de lo duro que has trabajado.
Ella no ha hecho más que perder el tiempo frente a su computadora. Rodrigo asintió, inflándose de un valor artificial. Sí, mamá. No te preocupes. No voy a dejar que se lleve ni un centavo de lo mío. La puerta de la sala de mediación se abrió. Un actuario los llamó por sus nombres. Rodrigo se levantó sacando el pecho, como si se colocara una armadura invisible antes de entrar a la batalla. Estaba mentalmente preparado para que Camila suplicara, llorara, o al menos exigiera una división de bienes complicadísima para alargar el proceso y atarlo durante meses, tal vez años. Esa era su expectativa. Resistencia, drama, negociación feroz. Lo que sucedió dentro de aquella sala pequeña y funcional superó cualquier escenario que Rodrigo hubiera imaginado. Frente al mediador, Camila habló poco. Cuando le preguntaron si existía alguna posibilidad de reconciliación, esbozó una sonrisa tenue y negó con la cabeza sin dudar. Ninguna, señoría. Mi decisión es definitiva. Deseo una separación en los mejores términos posibles. Rodrigo se quedó con la boca abierta. Su orgullo recibió un golpe sordo. ¿Por qué era tan fácil? ¿Por qué Camila no estaba destrozada ante la perspectiva de perder a un esposo tan extraordinario como él? ¿Dónde estaban las lágrimas, los ruegos, el arrepentimiento? De acuerdo, dijo el mediador, pasando al asunto más delicado. En cuanto a la repartición de bienes y la pensión compensatoria, Rodrigo contuvo la respiración. Se preparó para explotar en el momento en que Camila mencionara una cifra exorbitante. Tenía ensayado en la cabeza un discurso completo sobre cómo él había construido todo con el sudor de su frente. No solicito repartición de bienes, respondió Camila con una voz clara que atravesó el silencio de la sala como un bisturí. Los ojos de Rodrigo se abrieron hasta un tamaño que parecía anatómicamente improbable. El pasante a su lado dejó de escribir con la pluma suspendida en el aire, paralizado por la sorpresa. «Señora Estrada, ¿podría ser más específica?», pidió el mediador, necesitando confirmar lo que acababa de escuchar. «No exijo nada del señor Herrera», dijo Camila sin parpadear, sus ojos clavados directamente en el rostro atónito de Rodrigo. «Solo quiero que este proceso se resuelva rápidamente, que se dicte la sentencia, que el divorcio quede formalizado y que cada quien pueda seguir con su vida. Eso es todo». Rodrigo sintió que algo no cuadraba. Era demasiado sencillo, demasiado limpio. Un momento, interrumpió con una voz que mezclaba sospecha y confusión. ¿Hablas en serio? ¿No pides tu parte de la casa? ¿Ni de las inversiones? En su mente estrecha, que Camila renunciara a la repartición significaba que reconocía que todos los activos eran propiedad exclusiva de él. Rodrigo creyó que había ganado por goleada. Libertad total y patrimonio intacto. El premio gordo. Camila lo miró con una expresión indescifrable. Había compasión en sus ojos, pero estaba blindada detrás de un muro de determinación inquebrantable. «Rodrigo», dijo en voz baja, «yo simplemente estoy devolviendo lo que nunca me perteneció. Y estoy segura de que tú vas a recibir exactamente lo que te corresponde por derecho. Es lo justo, ¿no crees?». Rodrigo no captó el filo escondido en esas palabras. Solo escuchó lo que quería escuchar. Camila se rendía. Camila perdía. Camila se iba con las manos vacías. Victoria total. «Perfecto. Si eso es lo que quieres», exclamó Rodrigo dirigiéndose al mediador con el rostro radiante, aterrado de que Camila pudiera cambiar de opinión si le daba un segundo más para pensarlo. «Señoría, mi esposa está de acuerdo. No hay conflicto por los bienes. Le pido que agilice el trámite lo más posible». La sesión terminó mucho antes de lo programado. Cuando salieron al pasillo, Rodrigo sentía que flotaba. Caminaba sobre nubes de algodón tejidas con ignorancia y arrogancia. Doña Graciela lo recibió en la puerta con los ojos llenos de expectativa. «¿Qué pasó, hijo? ¿Qué te pidió? ¿La casa, el carro, dinero?». Rodrigo soltó una carcajada y rodeó a su madre con el brazo. «No pidió nada, mamá. Renunció a todo. La casa está a salvo. Las inversiones están a salvo. Todo se queda con nosotros». Doña Graciela abrió los ojos enormes de alegría y después dirigió una sonrisa de burla hacia Camila, que acababa de salir de la sala caminando junto al licenciado Mendoza. «Menos mal que esa mujer sabe cuál es su lugar. Así debe ser. Ella no aportó nada a este matrimonio. Mejor así.
No vamos a tener que compartir nada con una arrimada. Camila se detuvo exactamente frente a ellos. Pues, licenciado Mendoza estaba erguido detrás de ella, cargando un portafolios que contenía los documentos originales de propiedad de los activos que Rodrigo aún desconocía. «Felicidades, Rodrigo». «Señora», dijo Camila con suavidad, «consiguieron lo que querían». «Mi libertad, por supuesto», respondió Rodrigo hinchando el pecho. «Y ni se te ocurra venir a buscarme cuando estés pasándola mal allá afuera. La puerta de mi casa está cerrada para ti». «¿Tu casa?», repitió Camila en un murmullo casi inaudible. Una sonrisa enigmática le cruzó los labios. «Bueno, ya lo veremos». Asintió cortésmente, los rodeó y siguió caminando. La espalda recta, los pasos firmes, sin voltear atrás. Rodrigo observó cómo se alejaba su exmujer y un escalofrío inesperado le recorrió la nuca. Una punzada de inquietud que se colaba entre los escombros de su euforia. Las palabras de Camila resonaban en su cabeza como un eco que no lograba descifrar. «Yo simplemente estoy devolviéndolo, que nunca me perteneció». Su celular vibró. Un mensaje de Marisol. «¿Cómo te fue, mi rey? Cena de celebración esta noche». La sonrisa de Rodrigo reapareció de inmediato. Contestó sin pensarlo. No tenía por qué preocuparse por la extraña serenidad de Camila. Lo importante era que ahora era libre, rico, y tenía una mujer que lo adoraba. No sabía que detrás de la sonrisa tranquila de Camila se estaba gestando una tormenta colosal, lista para barrer hasta los cimientos de cada fantasía que él estaba construyendo. En el estacionamiento subterráneo, Camila subió a su carro. El licenciado Mendoza ocupó el asiento del copiloto. «Actuó de manera impecable ahí adentro», la elogió el abogado. «Realmente creen que renunció a su derecho sobre los bienes». «Déjelos dormir tranquilos unos días, licenciado», respondió Camila encendiendo el motor. «No solicité repartición de bienes porque no hay bienes gananciales que repartir. Todo es mío. Y para recuperar lo que me pertenece por derecho propio, no necesito el permiso de ningún juez». El carro de Camila salió del estacionamiento y se perdió entre el tráfico de la ciudad, dejando atrás a Rodrigo y a su madre, que seguían celebrando en el vestíbulo del juzgado el inicio de su propia ruina. El primer mes después del divorcio fue como una segunda luna de miel para Rodrigo. Sin Camila para controlarlo, sin su mirada aguda que parecía leerle el pensamiento, se sentía el dueño absoluto de su destino. Llegaba tarde, gastaba sin medida en fiestas, consentía a Marisol con regalos que no podía pagar. La euforia de la libertad le nublaba cualquier señal de advertencia. Pero la realidad no tardó en cobrarle la factura. Esa mañana, en la sala de juntas de la constructora, el ambiente era gélido. Rodrigo estaba de pie frente a la pantalla del proyector, presentando la propuesta del megaproyecto de Santa Fe ante un grupo de inversionistas extranjeros. Llevaba un traje nuevo, sonrisa amplia, seguridad impostada. Como pueden observar en esta gráfica, nuestro margen de utilidad se incrementará en un 30%, dijo con aplomo mientras cambiaba de diapositiva. Silencio absoluto. Ningún murmullo de aprobación, ningún asentimiento. Uno de los inversionistas, un hombre canoso de mirada implacable, levantó la mano. «Señor Herrera, ¿podría explicar por qué los datos de la quinta diapositiva contradicen directamente la conclusión de la última? Aquí dice que los costos operativos se redujeron, pero en el desglose presupuestal aparecen partidas duplicadas. ¿Qué tipo de cálculo es este?» Rodrigo se quedó mudo. Miró la pantalla como si los números estuvieran escritos en un idioma desconocido. Durante 5 años jamás se había tomado la molestia de verificar los detalles. Le aventaba la información en bruto a Camila, y ella pasaba la noche entera investigando, corrigiendo fórmulas, verificando cada decimal, estructurando las presentaciones para que Rodrigo luciera brillante. Camila era su red de seguridad invisible. Sin esa red, Rodrigo estaba en caída libre. Debe ser un error de captura de mi asistente», balbuceó, sintiendo el sudor frío bajándole por la espalda. «Lo corrijo de inmediato». «No tenemos tiempo para correcciones de principiantes», respondió el inversionista cerrando su carpeta de golpe. «La calidad de su trabajo se ha desplomado en el último mes. Cancelamos esta colaboración». Rodrigo se quedó clavado en el piso mientras los inversionistas abandonaban la sala.
Acababa de comprender, con un retraso brutal, que la mitad de los elogios de genio que había recibido en su carrera eran en realidad para la mujer a la que había desechado como basura. El desastre no terminó ahí. A la hora de la comida, el celular de Rodrigo estalló con la voz histérica de su madre. «Rodrigo, me vas a matar. Se me acabaron las pastillas del corazón y las de la diabetes desde ayer. El pedido de la Panaparabalakitmtia. Farmacia nunca llegó. Siento una opresión en el pecho que no me deja respirar. Pero si la farmacia siempre las manda automáticamente, mamá, usted nada más las recibe. Pues me dijeron que la tarjeta con la que se pagaba fue cancelada. ¿Qué hiciste? ¿Tan descuidado eres con tu propia madre?» Rodrigo se masajeó las sienes. Ahora lo recordaba. Era Camila quien había configurado la domiciliación bancaria para las medicinas de doña Graciela. Camila quien sabía los nombres exactos de los medicamentos, las dosis, los horarios, la farmacia de guardia más cercana. Rodrigo ni siquiera conocía el nombre genérico de una sola pastilla de las que tomaba su madre. «Ya, mamá. Luego le digo a Marisol que se encargue. Ahorita tengo un dolor de cabeza terrible en la oficina». Esa noche, en el departamento desordenado de Marisol, lleno de bolsas de ropa nueva y envases de comida a domicilio, Rodrigo intentó pedir ayuda. «Marisol, ¿puedes encargarte de las medicinas de mi hija?» «Mamá, yo te transfiero el dinero». No para de llamarme furiosa. Marisol ni siquiera levantó la vista. Estaba pintándose las uñas en el sofá, absorta en un reality show que sonaba a todo volumen. «Ay, mi amor, ¿qué voy a saber yo de medicinas de viejitos? Y si me equivoco con la receta, luego ¿quién responde? Además, es tu mamá. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Soy tu futura esposa, no enfermera de un asilo». Las palabras le cayeron a Rodrigo como un balde de agua helada. Antes, sin que nadie se lo pidiera, Camila organizaba las medicinas de doña Graciela en pastilleros separados por día y horario. Se aseguraba de que nunca faltara una sola dosis. La acompañaba a las citas médicas a pesar de las críticas constantes que la anciana le lanzaba sin piedad. Ahora Marisol, la mujer que doña Graciela había alabado como la nuera perfecta, se negaba a mover un solo dedo. «Pero Marisol, mi mamá está enferma». «Pues que agarre un taxi y vaya sola al doctor, mi amor. Está muy consentida esa señora», cortó Marisol sin despegar los ojos de la pantalla. «Ah, y por cierto, la tarjeta que me diste para mis gastos fue rechazada en Liverpool cuando quise comprarme un bolso. ¿Sabes la vergüenza que pasé cuando la cajera me dijo que no tenía fondos suficientes?» Rodrigo sentía que la cabeza le iba a reventar. Los pagos de esa tarjeta siempre se realizaban puntualmente, porque Camila administraba el flujo de efectivo con precisión milimétrica. Ella sabía cuándo frenar el gasto y cuándo liquidar. Rodrigo nunca se había dado cuenta de que su estilo de vida lujoso se sostenía gracias a la gestión silenciosa e invisible de Camila. Ahora, sin ese freno, y con el acelerador de Marisol pegado al fondo, las finanzas de Rodrigo se desangraban como herida abierta. Salió al balcón del departamento. Encendió un cigarro con manos temblorosas. Las luces de la Ciudad de México titilaban a lo lejos como estrellas indiferentes. Sintió un vacío extraño, profundo. Antes se sentía encadenado por las reglas de Camila. «No compres esto. Ahorra para aquello. No se te olvide pagar el seguro. Manda las medicinas de tu mamá». Ahora era libre de hacer lo que quisiera. Entonces, ¿por qué su vida se estaba derrumbando? El pilar invisible que sostenía su existencia había sido arrancado, y el edificio aparatoso de su ego empezaba a tambalearse con cada ráfaga de realidad. Rodrigo sacó el celular y abrió la galería de fotos. Buscó instintivamente alguna imagen antigua, un recuerdo, algo. Pero recordó que había borrado todas las fotos de Camila para complacer a Marisol. La galería estaba vacía, silenciosa, igual que el vacío confuso que le oprimía el pecho. «Esto es solo una fase de adaptación», se dijo, negándose a reconocer su propia estupidez. «Mañana será mejor. Mañana me instalo en mi casona y todo vuelve a la normalidad». No sabía que el mañana que esperaba traía consigo una tormenta infinitamente peor que una presentación arruinada o unas medicinas faltantes. Mañana era el día de la ejecución. El sol del sábado por la mañana
Golpeaba el parabrisas de la camioneta negra de Rodrigo con una intensidad que parecía burlarse de su entusiasmo. En el asiento trasero, maletas y cajas de cartón obstruían la vista del espejo retrovisor. En el asiento del copiloto, Marisol se retocaba el labial rojo tarareando una canción del radio. «Por fin nos mudamos, mi rey», dijo cerrando su espejito de mano. «Ya no aguanto ese departamento horrible. Huele a la cocina de los vecinos y el elevador tarda siglos. La recámara principal con ese vestidor enorme va a ser toda para mí. Tira toda la ropa que haya dejado esa tal Camila». Rodrigo soltó una carcajada. «No te preocupes, princesa. Esa casona en Lomas es nuestro palacio. La decoras como se te antoje. ¿Quieres un gimnasio? Hecho. ¿Quieres pintar todo de blanco? Adelante. Ahora esa casa está 100% bajo mi control. La camioneta entró en la colonia exclusiva. Árboles frondosos perfectamente podados flanqueaban la calle. El pecho de Rodrigo se expandió de orgullo. Este era su verdadero nivel de vida. La camioneta se detuvo frente a la imponente reja de hierro negro. Detrás de ella, la casona de estilo colonial se alzaba sólida, callada, majestuosa. Rodrigo buscó en la guantera el control remoto de la puerta automática. Lo apuntó hacia la reja y presionó el botón con un gesto despreocupado. Nada. La reja no se movió un milímetro. Rodrigo frunció el ceño. Volvió a presionar. Con más fuerza. Varias veces. El LED del control ni siquiera parpadeó. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Se le acabó la pila?», preguntó Marisol con impaciencia. «Tal vez se fue la luz», murmuró Rodrigo bajándose de la camioneta. «Espérame, la abro con la llave manual». Sacó del bolsillo del pantalón la llave de repuesto. Se acercó a la cerradura de la puerta lateral. Introdujo la llave con confianza. Solo entró hasta la mitad. Intentó girarla. A la izquierda. A la derecha. El metal estaba completamente trabado. La cerradura había sido cambiada. El sudor empezó a brotar en sus sienes. «Señor Herrera». Una voz grave lo llamó desde atrás. Rodrigo volteó. Ahí estaba don Aurelio, el guardia de seguridad de la colonia que llevaba años trabajando en la caseta, de pie con su uniforme azul marino y una expresión de incomodidad que no podía ocultar. «Don Aurelio, ¿qué tiene esta puerta? Mi llave no entra. Llame a un cerrajero, por favor. Necesito meter la mudanza». Don Aurelio no se movió. Miró a Rodrigo con una mezcla de lástima y confusión. «Disculpe, señor Herrera, ¿viene a instalarse?» «Pues claro. ¿A qué cree que vine? Esta es mi casa». Don Aurelio se rascó la nuca debajo de la gorra. «Lo lamento mucho, señor, pero no puede entrar. Esta propiedad fue desocupada hace 3 días. La nueva propietaria vino, cambió todas las cerraduras y tomó posesión». El corazón de Rodrigo se detuvo. «¿Nueva propietaria? ¿De qué habla?» «No bromee. Esta es mi casa. Bueno, de mi exesposa. O sea, mía». «De su exesposa, correcto», aclaró don Aurelio con cautela. «La señora Estrada vendió la propiedad la semana pasada. Toda la documentación estaba a su nombre exclusivamente, así que el trámite fue muy rápido. La entrega de llaves fue ayer. Ahora la casa le pertenece al señor Valenzuela, un empresario del sector farmacéutico». Marisol se había bajado de la camioneta al escuchar el alboroto. Tenía el rostro descompuesto por el calor y la confusión. «¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Por qué tardas tanto? ¿Cómo que alguien vendió la casa?» Rodrigo retrocedió un paso. Las piernas le fallaban. Miró la fachada imponente de la casona que había considerado suya durante 5 años. De pronto le pareció completamente ajena, como si la estuviera viendo por primera vez. Ahora lo recordaba con una claridad brutal. Camila había comprado esa casa al contado antes de casarse, con dinero de la herencia de sus padres. Rodrigo no había puesto ni un peso, ni para la compra, ni para las reparaciones, ni siquiera para la impermeabilización del techo el año pasado. Todo lo pagó Camila. Pero como vivieron ahí juntos todo ese tiempo, Rodrigo construyó en su cabeza la ilusión de que la casa era suya. «No puede ser», susurró con voz quebrada. «Camila no puede vender esta casa sin mi autorización. Son bienes gananciales». Don Aurelio sacó de la caseta de vigilancia una carpeta de plástico transparente. «La señora Estrada dejó un recado. Dijo que si usted venía y se alteraba, que leyera esta copia de la escritura. Aquí viene bien claro quién es la única propietaria». Le extendió el documento.
Rodrigo se lo arrebató con brusquedad. Sus ojos recorrieron las letras con desesperación. Ahí estaba, en blanco y negro. Titular del pleno dominio, Camila Estrada Navarro. Fecha de adquisición, 3 meses antes de la fecha de matrimonio. Rodrigo estrujó el papel. Sus rodillas cedieron. Se desplomó sobre el asfalto caliente sin importarle ensuciar su pantalón de vestir. Su mundo se había venido abajo. Esa casa era el símbolo de todo lo que él creía ser. Sin ella, era simplemente un hombre divorciado y recién desempleado, viviendo de prestado en el departamento rentado de su amante. ¿Y mis cosas?, gritó con frustración. Mi ropa, mi colección de relojes, el cuadro que compré en la subasta. Don Aurelio señaló una esquina de la caseta. Ahí había 2 cajas de cartón selladas con cinta canela, apiladas sin ningún cuidado. Eso es todo, señor. La señora Estrada empacó todas sus pertenencias personales. Dijo que lo único que era exclusivamente de usted era eso. En cuanto al cuadro y los relojes, como se compraron con la tarjeta de crédito de ella y todavía se están pagando, se los quedó como parte de sus activos. Marisol soltó un grito que se escuchó en toda la cuadra. ¿Qué? ¿Entonces no vamos a vivir aquí? Me mentiste, Rodrigo. Me dijiste que eras millonario. Me dijiste que esta casa era tuya. Rodrigo miraba las 2 cajas de cartón. 5 años de matrimonio. 5 años de vida compartida. Y lo único verdaderamente suyo cabía en 2 cajas con ropa usada y objetos sin valor. El resto, el lujo, la comodidad, el estatus, las cenas en restaurantes caros, la camioneta del año, los trajes de marca, eran comodidades prestadas por Camila, comodidades que ahora habían sido reclamadas por su dueña legítima. Contéstame, Rodrigo, ¿dónde vamos a vivir? El contrato de renta de mi departamento se vence la semana que viene. Marisol lo sacudía por los hombros con violencia. Ya no había coquetería, ya no había voz dulce, ya no había mi rey. Solo el pánico crudo de una mujer que descubría que había apostado todo a un caballo de cartón. Rodrigo no respondió. Solo miraba la reja negra firmemente cerrada. La casona se alzaba detrás, arrogante, como si se burlara de su imbecilidad. Camila no lo había echado con gritos ni con insultos. Lo había echado con la ley, con documentos, con la lógica irrefutable de los hechos. Le había arrancado los cimientos de su vida, dejándolo completamente desnudo frente a una realidad que él mismo se había negado a ver durante años. «Llévese sus cajas, señor», dijo don Aurelio con educación pero con firmeza. «El nuevo propietario llega esta tarde. Le pido que no haga escándalo en la entrada». El departamento tipo estudio se había convertido en una olla de presión, a punto de reventar. El aire viciado se mezclaba con olor a pomada para dolores musculares y restos de comida de microondas sin tirar. Las maletas y las cajas de cartón, los únicos vestigios de la vida lujosa en Lomas, ocupaban cada rincón disponible. Doña Graciela estaba sentada sobre un colchón plegable en el piso de la sala, recargada contra la pared con cara de velorio. Un ventilador portátil zumbaba frente a ella sin lograr secar el sudor que le escurría por el cuello. «¡Qué calor tan infernal!», se quejó con su voz aguda de siempre. «Marisol, ¿no puedes comprar un clima decente? Con este bochorno no puedo ni dormir. Me van a salir ronchas». Marisol apareció detrás de la puerta del baño, con una toalla enrollada en la cabeza. Su rostro ya no conservaba ni un rastro de la dulzura con la que había conquistado a doña Graciela. La irritación le deformaba las facciones. «Señora, por favor, esto es un departamento de renta, no un hotel de gran turismo», espetó sin el menor filtro. «Si quiere aire acondicionado y colchón ortopédico, pájelos usted. Dígale a su hijo que compre otra casa. No se me queje mientras vive de arrimada en mi departamento. Ya me tiene harta». Doña Graciela se llevó la mano al pecho como si le hubieran dado una bofetada. «A mí no me hables así. Soy la madre de Rodrigo. Mi hijo es un hombre de recursos. Solo está pasando un momento difícil por culpa de esa exmujer manipuladora». «¿Recursos?», se burló Marisol aventando un bote de champú vacío al bote de basura. «Mire a su hijo. Tarjetas canceladas. Cuentas en ceros. Resulta que el carro es de la empresa y se lo van a quitar cualquier día. ¿Qué tiene de millonario? Puro cuento». En una esquina de la habitación,
Rodrigo se agachaba para amarrarse los zapatos con la cabeza hundida entre los hombros, intentando aislarse de la guerra entre las dos mujeres. Le dolía el pecho, no solo por la crueldad de Marisol, sino por la verdad aplastante que contenían sus palabras. Rodrigo acababa de entender lo pobre que era sin la administración financiera de Camila. Su salario alto siempre se había evaporado en gastos de mantenimiento y pagos de apariencias. Los ahorros reales, las inversiones sólidas, eran producto exclusivo de la gestión inteligente de Camila con sus propios bonos y su herencia. «Rodrigo, ¿te vas a quedar ahí sentado como un mueble mientras me insultan?», gritó doña Graciela derramando lágrimas. «Quiero irme a mi casa. No puedo vivir en este cuchitril». «Tenga paciencia, mamá. Voy a buscar un departamento más decente más tarde. Ahora necesito ir a trabajar. Hoy tengo evaluación con el director. Si me aumentan el sueldo, nos mudamos». Salió sin despedirse. Pero la oficina, que debía ser su refugio, se convirtió en el escenario de la estocada final. Al llegar a su escritorio, su acceso al sistema estaba bloqueado. Un empleado de recursos humanos lo condujo con expresión hermética al despacho del director general. El director no lo invitó a sentarse. Aventó una carpeta roja sobre el escritorio. «Herrera, no me gusta dar rodeos. Estás despedido. Efectivo de inmediato». «¿Qué? ¿Por qué? He dado 5 años de mi vida a esta empresa. Lo de la presentación fue un error aislado. Puedo corregirlo». «No es solo la presentación», cortó el director. «Tu rendimiento del último mes ha sido desastroso. Informes financieros con errores graves. Estrategias comerciales sin lógica. Pérdida de 2 de nuestros clientes más importantes. Hicimos una auditoría interna y descubrimos algo muy interesante». Lo miró con una agudeza que desarmó a Rodrigo por completo. «No eras tú quien elaboraba esas propuestas brillantes todos estos años, ¿verdad? Era tu esposa, la consultora financiera Camila Estrada, quien hacía todo el trabajo detrás de la cortina. Reconocimos su estilo de análisis, y en cuanto ella se fue, tu verdadera incompetencia quedó al descubierto. Eres una fachada vacía, Herrera». Rodrigo no pudo articular una sola palabra de defensa. 10 minutos después estaba parado en la banqueta frente al edificio corporativo. En las manos, una caja pequeña con una foto enmarcada, una engrapadora y una taza. En el bolsillo, una cartera con algo de cambio y una tarjeta de débito cuyo saldo no alcanzaba ni para los gastos de una semana. La camioneta negra de la empresa ya había sido recogida por un chofer. El sol del mediodía le quemaba la piel sin compasión. Rodrigo miró la avenida congestionada. Los claxones sonaban como carcajadas burlándose de su destino. Recordó las palabras de su madre. Rodrigo es un hombre de recursos. Soltó una risa amarga que sonó patética en medio del ruido urbano. No era rico, no era brillante. Era simplemente un hombre demasiado soberbio para reconocer que la corona sobre su cabeza había sido fabricada, colocada y mantenida por su esposa. Y ahora, sin esa corona, le tocaba volver al departamento minúsculo a enfrentar las facturas atrasadas de Marisol y las quejas interminables de su madre. El cielo de la Ciudad de México, esa noche estaba cargado de nubes grises que parecían contener el peso de una tormenta a punto de reventar, igual que la presión acumulada en el pecho de Rodrigo. En una fonda de una calle ruidosa del centro, con olor a aceite requemado y manteles de plástico, Rodrigo miraba un plato de enchiladas que no había tocado. Frente a él, Marisol tecleaba furiosa en su celular, y doña Graciela se secaba el sudor del cuello con una servilleta de papel que se deshacía entre sus dedos. Esta era ahora su cena, muy lejos de los restaurantes de manteles blancos que Rodrigo solía presumir en Instagram. «¿Neta vamos a comer nada más esto, Rodrigo?», rompió Marisol el silencio con una voz tan aguda que varias personas voltearon. «Se me acabaron mis cremas. La renta del departamento se vence mañana. Y tú me traes a este changarro mugroso. ¿Cuándo vas a conseguir otro trabajo? Ten paciencia, Marisol. Estoy mandando currículos a todas partes, pero no es fácil encontrar un puesto directivo con el sueldo que tenía». «Paciencia, paciencia, paciencia». Estoy hasta la madre de esa palabra. Marisol aventó la cuchara sobre el plato de metal produciendo un estruendo que calló las conversaciones vecinas. «Yo me metí contigo para vivir mejor, no para acabar de limosnera.
Si hubiera sabido que te ibas a quedar en la calle y te iban a correr del trabajo, jamás hubiera dejado a mi exnovio. Marisol, cuida cómo le hablas. Intervino doña Graciela con voz temblorosa, rompiendo por primera vez el silencio que había mantenido durante la humillación. Rodrigo está pasando por un momento difícil. Como su futura esposa, deberías apoyarlo, no hundirlo más. Marisol giró la cabeza hacia doña Graciela con un desprecio que ya no se molestaba en camuflar. ¿Futura esposa? Despierte, señora. ¿Quién se va a querer casar con un desempleado que encima carga con una mamá enferma? ¿Sabe qué? Ya estuvo bueno. Que si un masajito en los pies, que si cómprame mis medicinas, que si tráeme un vaso de agua. No soy su sirvienta. Doña Graciela abrió los ojos enormes y empezó a llorar. Antes Camila nunca me habló así. Camila, Camila, Camila. Explotó Marisol señalando a Rodrigo con el dedo. Siempre Camila. Ahora sí se dan cuenta, ¿verdad? La increíble era ella. Y tú, mi amor, miró a Rodrigo con una frialdad quirúrgica. Yo pensé que eras millonario por tu talento para los negocios. Resulta que nada más eras un parásito pegado a un árbol grande. Cuando el árbol se fue, te secaste. La palabra parásito golpeó a Rodrigo con más fuerza que un puñetazo. Era exactamente la misma palabra que él usaba mentalmente para describir a Camila, convencido de que ella era la carga. Resultaba que la carga siempre fue él. Marisol se levantó, tomó su bolso de marca, el último vestigio del apogeo de Rodrigo, y se colgó la correa al hombro. Se acabó. Estoy harta de esta farsa. Terminamos. Saquen sus cosas de mi departamento antes de mañana. Viene mi nuevo novio y no quiero que vea su mugrero ahí. Marisol, espera. ¿Dónde vamos a dormir esta noche? Rodrigo intentó tomarla del brazo, pero ella lo rechazó con un manotazo. Duerman debajo de un puente o en un albergue. Ya no es mi problema. Marisol se abrió paso entre las mesas y desapareció entre la gente de la calle, dejando a Rodrigo y a su madre petrificados bajo las miradas compasivas de los comensales. La noche terminó con madre e hijo durmiendo en un cuarto de hotel barato que olía a humedad y a cloro rancio. Doña Graciela lloró hasta quedarse sin lágrimas, repitiendo entre sollozos el nombre de Camila y lamentando su estupidez por haber despreciado a la única nuera que realmente se preocupó por ella. Rodrigo permaneció en silencio, mirando el techo manchado del cuarto. El remordimiento le apretaba la garganta como una soga, dificultándole cada respiración. A la mañana siguiente, con el poco dinero que le quedaba, Rodrigo fue directamente al edificio corporativo donde Camila trabajaba como consultora. Necesitaba verla. Necesitaba pedirle perdón. Estaba convencido de que ella todavía sentiría algo, que no podría abandonar a doña Graciela en ese estado, que al menos les ofrecería un techo temporal. Con la ropa arrugada del día anterior, se acercó al mostrador de recepción del vestíbulo. Disculpe, necesito ver a la licenciada Camila Estrada. Soy su esposo. Bueno, su exesposo. La recepcionista tecleó algo en su computadora y frunció el ceño. ¿Se refiere a la directora Estrada de la consultoría del piso 15? Sí, esa es. ¿Todavía trabaja aquí? La recepcionista negó lentamente con la cabeza. Lo lamento, señor. La directora Estrada dejó la empresa hace 3 semanas. Ya no labora aquí. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? ¿Tiene su nueva dirección? Por favor, es una emergencia. Esa información es confidencial, señor. Pero por lo que escuché en la oficina, la directora Estrada fue reclutada por una firma multinacional y la transfirieron a la sede europea. Ya se mudó al extranjero. Vendió todas sus propiedades aquí. El mundo de Rodrigo se derrumbó por segunda vez. Europa. Eso significaba que Camila había borrado completamente todo rastro de su vida anterior. No solo se había alejado, había desaparecido. Había volado tan alto que Rodrigo, arrastrándose ahora por el suelo, jamás podría alcanzarla. Sacó el celular y marcó por 100ª vez el número de Camila. La grabación automática le respondió como una sentencia definitiva. El número que usted marcó no existe o se encuentra fuera de servicio. El teléfono se le resbaló de los dedos y cayó sobre el piso de mármol, agrietándose igual que su vida. En medio de los ejecutivos trajeados que caminaban apresurados por el vestíbulo, gente que alguna vez estuvo a su mismo nivel, Rodrigo se quedó inmóvil como una estatua. Solo, verdaderamente solo,
sin esposa que resolviera sus problemas, sin amante que lo halagara, sin orgullo que lo sostuviera. El rostro sereno de Camila cuando firmó los papeles del divorcio regresó a su memoria. Yo simplemente estoy devolviendo lo que nunca me perteneció. Ahora lo entendía, completamente. Camila no lo castigó con gritos ni con venganza, lo castigó con su ausencia. Y la ausencia de Camila era el infierno más silencioso y más devastador que Rodrigo podría haber imaginado. Pasó un año. La rueda de la vida no solo había girado, había aplastado a Rodrigo hasta dejarlo a ras del suelo. En el vestíbulo reluciente de un hotel 5 estrellas en Polanco, un hombre con uniforme de intendencia fregaba un piso de mármol que ya brillaba. Estaba delgado, con la piel curtida, el rostro envejecido mucho más allá de sus 30 y tantos años. Era Rodrigo, el mismo hombre que un año atrás cruzaba ese tipo de vestíbulos como cliente, con trajes caros y actitud de dueño del mundo. Ahora regresaba como empleado de limpieza, borrando las huellas de quienes sí habían triunfado. En un cuarto rentado en las orillas de la ciudad, su madre yacía postrada en cama, paralizada desde que sufrió un derrame cerebral 6 meses atrás. El estrés de las deudas y la vida precaria habían detonado la crisis. El sueldo completo de Rodrigo se iba en pañales para adulto y medicinas genéricas de la farmacia más barata. «Apúrate, que van a pasar los huéspedes del evento internacional», le gritó el supervisor señalando su reloj. «No quiero ver ni una mancha en ese piso». Rodrigo asintió sin energía y aceleró el movimiento del trapeador. Le dolía la espalda. Le dolía todo. De pronto, el ambiente del vestíbulo se transformó. Varios guardaespaldas corpulentos abrieron paso. Las puertas de cristal se deslizaron. Una limusina negra se detuvo frente a la entrada. Rodrigo, siguiendo el protocolo, agachó la cabeza y se retiró detrás de una columna de cantera para ceder el paso a los dignatarios. Pero la curiosidad lo venció, y asomó la mirada para ver quién sería el huésped tan importante que hasta el gerente general del hotel había salido a recibirlo personalmente. La puerta del auto se abrió. Una pierna esbelta con tacón alto descendió primero. Después, la figura completa de una mujer con un traje sastre color marfil, impecable, luminoso. Llevaba el cabello corto en un estilo moderno que le enmarcaba el rostro con una autoridad natural. Un aura de éxito la rodeaba como un campo magnético invisible. El corazón de Rodrigo se detuvo. Era Camila, pero no la Camila que él conoció. Esta Camila irradiaba luz propia. No había rastro de cansancio, ni de bata de casa, ni de ojeras de desvelo. Caminaba con la barbilla en alto, rodeada de ejecutivos extranjeros que la escuchaban con atención reverente. «Señora Estrada, la propuesta de fusión fue simplemente excepcional», la elogió uno de los empresarios en inglés. Camila sonrió. Una sonrisa libre, segura, deslumbrante. «Gracias. Estoy convencida de que esta alianza generará un valor extraordinario para ambas compañías», respondió con fluidez, sin un titubeo. Rodrigo temblaba detrás de la columna. Quería gritar, quería atravesar la seguridad y arrodillarse a sus pies. Quería decirle que lo perdonara, que su madre estaba enferma, que su vida era un desastre. La palabra Camila le quemaba la punta de la lengua, pero se quedó atascada en la garganta. Se miró reflejado en el cristal de la columna. Un hombre demacrado, sudoroso, con uniforme de limpieza y un trapeador en la mano. Y a 5 metros de distancia, Camila brillaba como nunca. La distancia física era insignificante. La distancia entre sus destinos era un océano. Camila pasó junto a la columna donde Rodrigo se escondía. Un suave aroma a perfume fino flotó a su paso. Rodrigo contuvo la respiración. Esperó. Rogó internamente que ella girara la cabeza, que lo viera, que quedara algún recuerdo de él en su corazón. Pero Camila siguió caminando, los ojos fijos en su objetivo, en su futuro resplandeciente. No miró hacia el rincón donde se encontraban los que habían quedado atrás. Para Camila, ese pasado amargo había sido enterrado junto con viejos documentos. Rodrigo ya no era alguien a quien necesitara odiar ni extrañar. Rodrigo era un desconocido irrelevante en la nueva narrativa de su vida. El grupo entró al elevador privado. Las puertas metálicas se cerraron con un sonido definitivo. Rodrigo se dejó resbalar contra la columna fría.
Las lágrimas le corrieron por las mejillas curtidas sin que pudiera detenerlas. Comprendió que este era su castigo más brutal. Camila no lo destruyó con insultos ni con venganza ruidosa. Lo destruyó siendo feliz sin él. Demostró que podía volar más alto de lo que él jamás imaginó, completamente sola. Mientras que Rodrigo, sin Camila, no era más que polvo arrastrado por el viento de su propia arrogancia. «Oye, no te quedes ahí parado. Sigue trabajando». El grito del supervisor lo devolvió a la realidad. Rodrigo se secó las lágrimas con la manga del uniforme. Recogió el trapeador, agachó la cabeza y continuó limpiando el piso por el que caminaban los triunfadores. Sabía, con la certeza que solo da el dolor más profundo, que la imagen de Camila radiante que acababa de presenciar lo perseguiría por el resto de su vida. Un monumento permanente a su fracaso más grande. No haber sabido reconocer quién era el diamante y quién era el guijarro en su propia historia.